Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Si nosotros pusiéramos atención a estos consejos, viviríamos de una forma diferente. Estimados hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Damos gracias a Dios porque ha pasado este día. Hemos disfrutado de sus bendiciones. Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado. Y hoy pues vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer lo que el Señor dice para nuestras vidas y vamos a pedir la dirección de Él. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar en casa y de poder abrir nuestra Biblia y de leer lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú derramas de tus abundantes bendiciones sobre nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú nos guardas de distintos problemas de los cuales, Señor, no estamos muchas veces conscientes. Permítenos, Señor, meditar en esta palabra y retenerla, que esté esculpida en nuestros corazones, que la pongamos en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a leer la palabra del Señor en un versículo que conocemos. Vamos a dar inicio en 2 Timoteo, en capítulo 4 y versículo 2. La palabra del Señor dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la palabra del Señor nos insta a que es importante hablar esa palabra en todo tiempo. Debemos de insistir en todo momento, amonestar, corregir, para animarnos, porque el único propósito es que esa palabra esté latente, esté presente en nosotros en cada momento. Dice la palabra, este versículo principalmente, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Por ejemplo, cuando una fruta ya está en su tiempo, vamos a disfrutar de los diferentes sabores, porque esa fruta fue cortada ni muy temprano para que no esté verde, ni pasada para que esté muy madura. Cuando la fruta se corta en el momento preciso, vamos a disfrutar de todo lo bueno y sabroso de esa fruta. No debe de ser ni antes ni después. Entonces nosotros vamos a disfrutarla porque ha sido cortada a tiempo. Ahora vemos aquí la palabra del Señor que se nos debe de predicar a tiempo, es decir, precisamente en el momento
oportuno. Pero en el caso nuestro es diferente porque no ponemos atención, se nos olvida, no escudriñamos la palabra. Entonces, llegado el problema, es necesario que se nos vuelva a repetir esa palabra que ya escuchamos en alguna oportunidad. Por ejemplo, también podemos hablar que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo ha sido predicado desde hace mucho tiempo y las personas que han obedecido a ese mensaje, precisamente hoy disfrutan y gozan de una salvación, pero de una paz interna maravillosa. Eso solo lo puede hacer el Señor, pero también va de acuerdo a la obediencia de cada uno de nosotros. Ahora, otras han escuchado la palabra del Señor, pero no han hecho caso a ese consejo, no han escuchado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, su forma de vida es totalmente diferente. La palabra también nos dice en Proverbios en el capítulo 1 y versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hay 3 palabras aquí importantes que nos dice, para recibir el consejo, nos habla de la prudencia, de la justicia y equidad. Es decir, si nosotros pusiéramos atención a estos consejos, viviríamos de una forma diferente. Pero el único problema nuestro es que, como decían las mamás de antes, lo escuchamos por aquí y nos sale por este otro lado. Lo importante es retener la palabra del Señor y que nosotros aprendamos a vivir diariamente en base al consejo que recibimos. Esa palabra precisamente nos dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero aquí también hay una palabra especial que nos dice con toda paciencia y doctrina. Debemos de tener paciencia para poder estar exhortando en todo momento, porque ese consejo llegará y obrará en nuestra vida. Nosotros deberíamos de poner mucha atención a la palabra y por eso también vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 22 y versículo 31 al 34. La palabra del Señor dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es importante poder leer estos pasajes de la Escritura despacio y entenderlos, porque aquí hay mucho consejo para nuestra vida y que debemos de poner en práctica y que lo hemos escuchado por varias veces, pero que en esta noche con la ayuda del Señor vamos
a entrar al tema. Cuando el Señor repite o enfoca y pone en este caso algo muy importante cuando habla Simón, Simón, repite doblemente el nombre de Simón. Lo hace con un propósito y es de alertar a Pedro de lo que vendrá más adelante y que en el caso nuestro cuando leemos la palabra precisamente se nos alerta, pero no ponemos atención. Aquí nosotros vamos a ver que hay un pasaje especial cuando nos habla el Señor que Satanás ha pedido a Pedro para zarandearos como a trigo. Es decir, en este momento no se conoce el problema, el Señor se lo está adelantando y lo que quiere el Señor es que Pedro esté firme, es que Pedro esté atento al momento de venir esa situación, porque ya el malo se ha presentado delante del Señor y ha pedido permiso para tocar la vida. Por supuesto, también debemos de tener muy claro que Satanás no viene a nuestra vida cuando Él quiera, como Él quiera, sino que tiene que tener la autorización de parte de nuestro Señor. Y aquí vemos un pasaje muy importante también en Job. Job capítulo 1, versículo 12 al 13. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Es decir, conocemos la historia de Job, conocemos la situación a la que este hombre se presentó y perdió todo. Sin embargo, lo ponemos como ejemplo porque aquí nos habla la palabra del Señor, que el Señor le dijo a Satanás que prácticamente no pusiera su mano solo en su vida. Conocemos que él pasó aflicciones terribles como fue la pérdida de sus hijos, de sus siervos, de su ganado, y que la enfermedad llegó hasta su vida. Él estuvo muy firme en sus convicciones, y esto es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo al ejemplo que nosotros tenemos en la palabra. Sin embargo, en esta noche queremos enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos habla en relación a Pedro. El enemigo no puede producir aflicción en cualquier momento en nuestra vida. Todo tiene que pasar por el filtro de nuestro Señor y Él es el que puede dar permiso para que la situación cambie. Ahora leamos 1 Corintios 10:13 y es algo que tenemos que saber. Cuando viene alguna situación debemos de examinarla y de ver de acuerdo a este pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más
de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. En el caso de Pedro, el Señor es muy claro y le dice: Satanás ha pedido tu vida para zarandearos como a trigo. Le llama la atención y le dice: Simón, Simón. Muchas veces cuando se nos habla, cuando el mismo Señor nos habla en algún pasaje específicamente, por supuesto Él nos habla a través de su palabra, pero hay momentos en los cuales un pasaje llega precisamente en el momento oportuno, porque esa palabra de Dios es viva y es eficaz, y en el momento que estamos pasando esa aflicción, el Señor nos consuela precisamente con ese pasaje. Aquí vemos algo que el Señor le hace énfasis a Simón. Y en el versículo 32 leemos algo también importante, porque Él dice: pero yo he rogado por ti. Hay algo especial que debemos de ver en esta situación, que cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil a nuestra vida, también se hace necesario hacer la intercesión de la manera que el Señor Jesús nos habla acá en este pasaje. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué tan importante es la oración en relación a orar por nuestros hermanos? Que sean guardados, que sean librados, que sean sustentados por la palabra del Señor, pero también con el poder de su Espíritu Santo. Sabemos que nuestra vida diaria está alrededor el malo siempre buscando a quién devorar. Y cuando vemos aquí la intervención de nuestro Señor que habla: pero yo he rogado por ti, es importante también que, si bien es cierto el Señor intercede por cada uno de nosotros constantemente, la demanda de la palabra del Señor para orar constantemente por nuestros hermanos es importante. La palabra del Señor nos habla que las situaciones y aflicciones que vienen a nuestra vida no son sencillamente porque se presenten y puedan venir únicamente porque así es. La prueba, la situación, viene con un objetivo, y lo vamos a leer ahí. Primera Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos leer a través de la Escritura cómo es que el malo trabaja y conocer sus artimañas para que nosotros podamos salirle al frente y estar preparados. Esa es la razón por la que esta palabra que hemos leído al inicio, le pongamos la atención, pero que atesoremos la palabra en nuestro corazón. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, la palabra debe de estar latente en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder resistir, para poder entender y conocer las artimañas del malo y actuar
y defendernos precisamente con esa palabra. Esa palabra será la que, al momento de hablarla, el malo sepa que estamos firmes, sepa que nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor. Por supuesto que ya cuando viene el problema, ya cuando viene la situación y el lamento, es por no haber puesto atención a esa palabra. Por supuesto, hay algo que nosotros repetimos y que nuestras madres también nos dijeron. Si hubiera escuchado, si hubiera hecho caso en el momento, no estuviera viviendo lo que está pasando. Pero Malaya va muy lejos. Esas eran las palabras de nuestra madre. Pero hoy algo superior a esos consejos está acá y es importante de poner atención a esta palabra. La palabra es totalmente para nosotros, es agua viva, ese consejo, esa palabra que debe de estar en nosotros en abundancia para que, llegado el momento, nosotros podamos hacerle frente a la situación. El versículo 32, el Señor le habla a Pedro, el Señor ya había pedido y había rogado por él y le advierte a Pedro que su fe iba a ser sometida a prueba. Pero, como decíamos, es algo importante de poder conocer cuáles son nuestras armas. Y aquí el Señor nos ha dado algo importante en el versículo 32. Yo he rogado por ti, pero hay algo a lo que le debemos de poner atención, que tu fe no falte. Por supuesto que en los momentos de aflicción se mengua. En esos momentos en que viene la situación complicada, no necesariamente estamos listos, pero si hemos escuchado la palabra y esa palabra está firme en nuestra vida, va a funcionar como un escudo y nosotros podamos apagar esos dardos del maligno que vienen a nuestra mente. Romanos 8:33 y 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero ya vimos cómo el malo entra delante del Señor a pedir permiso para afligir nuestras vidas. El pasaje dice de Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros no nos damos cuenta de todas aquellas situaciones en las que el Señor nos libra, porque no estamos conscientes. Quizás nos libró de algún accidente de vehículo, que al salir de casa salimos más corriendo porque hay demasiado tráfico con el cual se hay que luchar todos los días para llegar puntualmente a nuestro trabajo. Pero nosotros debemos de estar conscientes que nuestro camino es guardado por el Señor y que Él nos libra de diferentes problemas. Debemos de orar, debemos incluso de ir orando y meditando en su palabra durante el trayecto hacia donde vamos. Es importante que esa palabra se mantenga en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder estar consciente y de poder ver de dónde viene una situación cuando nos enfrentemos a ella. Nosotros debemos de ver que aquí que el pasaje 32 nos habla de que la fe no debe de faltar. El Señor ha rogado para que la fe de Pedro no falte.
En el momento en que viene la situación complicada a nuestra vida, nosotros no nos damos cuenta por dónde ni por qué razón, y a veces nos agarra de sorpresa, pero es precisamente si nosotros meditamos constantemente en su palabra, si nosotros mantenemos esa fe viva, nosotros vamos a hacerle frente. Este pasaje nos deja una enseñanza muy especial, porque el Señor ya ha rogado por Pedro para que su fe no falte. Lo que iba a venir a Pedro, por supuesto, sabemos cuál ha sido la situación complicada del apóstol. Porque cuando nosotros nos damos cuenta lo que Pedro pasó, llegó prácticamente a negar al Señor. Aquí vemos algo importante, porque es un pasaje en el cual muchas veces señalamos a Pedro y decimos, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera negado. Pero es totalmente diferente estar en el momento de la aflicción a que uno pueda estar únicamente observando y viendo lo que sucedió, como en este caso. Sabemos que Pedro llegó hasta un momento difícil, porque aquí nos habla en el versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estas palabras, por supuesto, son palabras muy firmes, pero que salen de nuestro corazón humanamente. Ya el Señor había hablado. Si el Señor ya le había dicho que habían pedido su cabeza para zarandearlo, era porque iba a venir algún momento. Ahora vemos este versículo en el cual la respuesta de Pedro dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. De una forma humana nosotros podemos afirmar muchas cosas, como en este caso. Pedro afirma su fidelidad al Señor y la disposición para cualquier cosa necesaria. Y así lo hacemos y así vivimos. No somos diferentes a Pedro, es exactamente la misma situación. Nosotros debemos de estar conscientes que si decimos algo, debemos de estar seguros, pero no en nuestra humanidad, sino basados en que lo que hemos dicho está en la confianza y dirección del Señor. Es algo tan sencillo como nosotros podemos decir, yo llego el domingo a tu casa, pero nos faltó decir si el Señor lo permite. De aquí al domingo, en un momento que llegue a nuestra vida, morimos y ya no podemos asistir a aquella cita. Aquí nosotros vemos a Pedro, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Por supuesto, ¿quién no estaría dispuesto a dar su vida por el Señor? Pero eso solo lo podemos decir en un momento como en el que estaba platicando el Señor Jesús con Pedro. Al llegar la situación, vemos otra cosa. Pero aquí es una situación complicada para Pedro. Luego el versículo 34, vemos nuevamente la palabra del Señor y nos dice, y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo que va a suceder es grave. Iba a negar al Señor. El momento de la prueba, que ya estaba muy cerca a suceder en algunas horas.
Pedro no estaba consciente de esa realidad, pero nosotros debemos de saber que Dios conoce todas las cosas y que precisamente por eso nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Pedro está platicando con el Señor y vemos que va a suceder una situación difícil para él. El Señor se anticipa y le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y todos conocemos que al momento de pasar angustias y aflicciones, sí nos hace falta esa fe, sí nos falta que nuestro hermano ore por nosotros, y cuando llega la aflicción, lo bueno es venir ante el Señor y no hacernos afuera de Él, afuera de su regazo, afuera de sus brazos, sino estar conscientes de que en ese momento debemos de venir a Él. Somos humanos y precisamente en esos momentos es donde necesitamos esa bendición, ese respaldo del Señor, porque Dios conoce todas las cosas y sabe el tamaño de la aflicción que vamos a pasar. Yo me detengo en este versículo porque es importante que lo podamos meditar muy claro. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esa es la manera que debemos de orar por nuestros hermanos cuando están en aflicción, una enfermedad, falta de trabajo. Cuando hay falta de trabajo, vienen muchas situaciones como dardos a nuestra mente, pero debemos de confiar y esperar en el Señor. Si bien es cierto, aquí el malo ha pedido permiso para zarandear a Pedro, nosotros también pasamos por momentos iguales, porque la palabra del Señor es precisamente para que nosotros pongamos atención y que nosotros podamos ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Segunda Corintios 1, 3 y 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, el Señor está presente ahí para consolarnos, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la aflicción. Dios está en ese momento. El versículo 4 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el Señor. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí, es que también nosotros vamos a ponerlo en práctica. Él es el que consuela, toda consolación. Pero es importante leer aquí, en el versículo 4, que nos dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pasado el momento de aflicción que nosotros tuvimos, nos hace fuertes y nos hace firmes para poder llegar con nuestro hermano y darles palabras de aliento, porque nosotros ya pasamos por esa situación. Es importante ver que aquí la palabra del Señor también nos dice: porque por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Algún hermano que vino a nuestra vida y nos dio una palabra de aliento y nos dijo: puedo orar por usted. Eso es precisamente lo que necesitamos en esos momentos.
¿Qué tribulación pasó Pedro? Es importante que nosotros podamos entender que si bien es cierto fue una situación complicada para la vida de Pedro, no necesariamente se quedó ahí. Por eso nosotros vemos que el Señor ya había intercedido por la vida de Pedro. Pedro, si bien es cierto, llegó hasta lo más bajo, negó al Señor. Pero no era algo que el Señor no supiera. Él ya le había dicho que había rogado por él, para que su fe no falte. Y la palabra del Señor le dijo: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor se anticipó, y es por eso que hemos leído el versículo con el cual iniciamos: que instes a tiempo y afuera de tiempo. No siempre estamos conscientes en el momento de la tribulación que ya hemos escuchado la palabra y que ahora estamos enfrente a Él, pero que debemos de estar firmes. Y este es el consejo en esta noche. Primero, que nosotros pongamos atención en el momento que ha llegado esa palabra, porque nos ha redarguido, porque esa palabra ha servido de exhortación para nosotros y la debemos de atesorar y guardar. Pero también lo más importante es que nosotros debemos de orar por nuestros hermanos. Aquellos que están pasando una situación difícil, debemos de rogar para que su fe no falte y sean fortalecidos en el Señor con esta palabra. Que esa palabra de consolación nosotros también podamos trasladarla a nuestros hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 3 y 4. Lo leeremos nuevamente y con eso vamos concluyendo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Que esta palabra la pongamos en práctica, que nos preocupemos por nuestros hermanos, no solo por los que están pasando tribulación, sino que de una manera general, y los podamos nosotros poner delante de nuestro Padre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por esta palabra con que nos consuelas, pero que también nosotros debemos de estar atentos, Señor, al momento de escudriñar tu palabra y de recibir el consejo tuyo, para estar conscientes que tú nos hablas en todo momento, en toda situación, Señor, y que nosotros somos los que no ponemos atención. Que esta palabra, Señor, abunde, que esta palabra esté atesorada en nuestros corazones y que cuando venga la situación nosotros podamos hacerle frente, Señor. Padre, que nosotros podamos aprender de esta palabra, Señor, de orar por nuestros hermanos, que su fe no falte en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción, que Padre Santo ellos puedan ser consolados. Y precisamente si en estos momentos hay alguien que está siendo atribulado, nosotros pedimos, Señor, por ellos, para que tú los guardes, para que tú los sustentes y los sostengas, Señor, con tu mano fuerte, que tú, oh Dios de los cielos, le des salida, le des respuesta, Señor, a esas situaciones difíciles que están viviendo. Padre, consuélanos, que esa palabra sea de fortaleza, que esa palabra llegue a nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que pasen feliz noche, Dios les guarde, Dios les bendiga y que estén firmes en todo momento. Amén.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo tu Dios Jehová estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.